convertí, tuve arrepentimiento, y después que me conocí, herí el muslo, avergoncéme y Amén, Shabbat Shalom. Nuevamente en este Yom que nuestro Elohim Yahweh nos regala su braja de estar una vez más presente en el Mikdash, donde su Shem, Yud, Hei, Vav, Hei, pues es exaltado por los Bejorim, por los primogénitos, en este caso la casa de Efraín. Le damos un Rabá a nuestro Elohim por regalarnos una oportunidad más de Hayim, pues mientras estamos con Hayim y Él nos permite estar respirando, tenemos oportunidad de hacer techubá, de hacer un tikkun y de poder volvernos a lo que es la enseñanza que nuestro Elohim ha dejado pues desde hace 2000 chanim. Y Hayom nos corresponde lo que es la Parashá Mishpat 12, como es la Parashá Vayehi, Vayehi, que significa y estuvo, y que esta es la base según Bereshit 47:28 al 50:26. Y vamos entonces a lo que es esta paracha, no sin antes hacer una tefilá para que pues nuestro Elohim nos ayude a poder, nos dé la capacidad de entender su dabar. Así que hacemos una tefilá, me acompañan. Avinu Malkeinu Yahweh, una vez más nos acercamos delante de tu Shem Kadosh en este Yom Shebeí, en este Yom séptimo de la Yahuwah, el Yom de la Menujá, que tú has dejado como una mitzvah para tu Am, el pueblo que tú con aquel momento escogiste entre todos los pueblos en lo que fue la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y que en un cumplimiento lo has dejado para un pueblo que Mashiach, Yahushua, vino a levantar. Aquí está la Keilah rogándote a Bakadosh que tú ayudes a la Keilah, tanto acá en Guatemala como en las otras Keilot, a que nos des la capacidad de entender el propósito de tu Dabar y el por qué nos has llamado a hacer abodá a tu Shem. Y a mí ayúdame a poder hablar estas cosas, a Bakadosh, pues que sin tu ayuda nosotros nada podemos hacer. Así que esto nada más lo podemos hablar con el respaldo y la ayuda de tu Ruach HaKodesh. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Bechem, Yahushua, Hamashiach, Emen, Be Emen. Pueden tomar su lugar de Bakashá y así entonces vamos a ir a lo que es esta enseñanza de lo que es la Parashá, o sea, la enseñanza 4, o sea, la cuarta Parashá en lo que es la Divrei Hayamim de Yosef. Y hemos venido observando pues cómo ha sido el Hayim de Yosef, como su Mishpajá allá en la Eretz Kenán no lo han tratado todo, no le han tenido a Javá, sus ajín, y que en ese transcurso del Hayim de Yosef ellos han hecho la venta por la quiná que hablábamos Balaila, por el celo que ellos tenían de que Jacob le tenga más a Javá, a Yosef, que a los otros banim de él mismo. Y que después de eso, él ya siendo en venta a lo que es a Misraim, entonces allá vimos cómo es que él ha llevado la brajá a lo que fue la casa de Potifar cuando fue llevado allá, y luego cómo es llevado a la cárcel por a forma de que la Ichá, la esposa de Potifar, lo ha acusado a él de que él quiso abusar de ella y que por eso fue llevado a la cárcel. Algo de asombrarse en este punto es que, por ejemplo, en Israel había una ley
o sea, había un decreto de que el que cometía begidá, o sea, que cometía a lo que le conocen adulterio allá, el ish tenía que fallecer. En este caso, Joseph no fallece, o sea, Potifar lo manda a la cárcel porque, pues, como dando a entender, Potifar conocía a su chapa. Entonces, como que conocía que ella estaba hablando mentira. Y aún Potifar conocía él que Joseph estaba en la cárcel siendo inocente. Así que él es llevado allá y en la cárcel, Yahweh, como está con Joseph, lo hace próspero. Y por aquellos jalomín que ha tenido, vean que la parachá esta de lo que es, desde que comenzamos las parachás del libre Hayamín, habla de muchos sueños, habla de jalomín, o algunos le llaman jalomot. Y porque se comenzaron a ver los sueños de Joseph allá en la Eres Kenal, de lo que han sido las vacas gordas y lo que han sido las vacas flacas, las espigas llenas y las espigas vacías, fueron los sueños que tuvo Joseph allá, que en ese momento ni Joseph lo lograba entender. Por eso él, podemos decir así, en su inocencia, por la edad que él tenía, se lo contaba a sus ají. Más sus ají, como ya son más mayores, ellos ya lograban entender qué representaba aquello, pues. Incluso el segundo jalón que él tuvo, cuando ha soñado las Coabín, o sea, las estrellas, que se inclinaban a él, y aún el Shemesh y la Yerea, y aún Jacob le habló, tú lo que estás hablando es que tus ajín se van a inclinar hacia ti, incluso tu ima y a mí, pues, como dando a entender que la esposa de Jacob representa a la Yerea, y Jacob representa al Shemesh, pues. Por eso le habla: a mí voy a postrarme delante de ti, más habla pues que los ajín de Joseph se enojaban, mas Jacob razonaba en el jalón, o sea, lo dejó en que pensar qué es lo que se estaba manifestando, pues, porque algo había ahí. Logramos ver entonces que fue mandado a Misraim, o sea, lo que Yahweh iba a hacer ya había quedado allá en el campamento. Hablamos que pareciese, o no es que parezca, que sí fue un hecho muy grave lo que han hecho los ajín de Joseph al hacerle la venta, y ese punto no se logra, que ya lo van a ver ustedes más para adelante, cómo es que se va a desenvolver este asunto, y el cuidado que nosotros debemos de tener, como el cuidado que debían de tener los ajín de Joseph, porque algo se iba a llevar a cabo. Entonces, vean ustedes que en este caso, ya estando Joseph allá, los ajín de él, como ellos han sido malos, ellos pensaban que Joseph les iba a hacer un mishpat, o sea, les iba a hacer un juicio a como ellos pensaban. Mas Joseph no fue de esa hechura. Joseph fue un ish de Shalom, porque traía la línea. ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos de Abraham, que fue un hombre de Shalom? Isaac fue un hombre de Shalom, Jacob fue un hombre de Shalom, y lo vimos, por ejemplo, cuando llega con su pues, que no buscó pelea con él, sino más todo buscó cómo llegar a un Shalom. De la misma forma, miramos a Joseph de esa hechura, de un hombre, un ish de Shalom, que un hombre de Shalom lo que hace es no buscar destruir a otra persona, sino lo que hace es buscar cómo ayudarlo. En este caso, Joseph
estaba en Misraim precisamente para ayudarlos a ellos, que en la letra se ve, en la letra, o sea, lo que hemos venido leyendo, se mira como que le ha dado Yeshua, y en efecto le ha dado Yeshua a Misraim, pues, mas porque Joseph estaba en Misraim y porque su familia, o sea, su mishpachá de él, tenía que llegar a Misraim, y que si Joseph no hubiese estado en Misraim y no hubiese Joseph llegado a ser el Melech Misraim, su mishpachá hubiese fallecido de hambre en aquel momento, porque acuérdense que el dueño del alimento, de la comida, fue Joseph. Acordémonos que cuando él le revela aquellos jalomín al Paró, aparte del que hace el eje y aparte del que le servía al yayin, eso cuando él estaba en la cárcel, aparte de eso, sino que esos jalomín que ha tenido el Paró, ahí hay algo que debemos de poner nosotros bastante cuidado, porque le habla el Paró, cuando él se quita el anillo y se lo pone a Joseph, le habla que él va a ser el dueño, él es el que va a gobernar todo Misraim, y que sin la autoridad, sin el permiso de Joseph, ellos, los Misraim, no pueden hacer nada. Y le habla el Paró nada más a mí, o sea, voy a estar sobre el quisé, o sea, nada más el Paró iba a estar encima de Joseph, o sea, arriba de Joseph en un grado alto. Y en este caso, acuérdense ustedes que el Paró está haciendo una nebuá, pues, como dando a entender, pues, que en ese momento el Paró se estaba en la figura poniendo como que fuese Yahweh. En la figura, no estoy hablando que el Paró es Yahweh, no, de ninguna forma, sino que él se estaba poniendo en ese momento que él le habla, que nada más él iba a estar sobre Joseph, se está poniendo en ese plan. Así que miramos los años de la abundancia, miramos el consejo que Joseph le ha dado al Paró, de que tenía que almacenar, que tenía que guardar, que tenía que apartar la quinta parte de toda la cosecha, o sea, de toda, o sea, acuérdense que Misraim en ese momento fue una eres de abundancia, porque el Nahar Nilo pues servía para que hubiese siembra en toda la eres de Misraim. Le llamaban el bajo Misraim y el alto Misraim, o sea, estaba partido en dos partes. Y que toda esa Ares, en esos 7 años de abundancia, hizo, o sea, que llenaron los vamos a decirle silos, por no decir graneros, porque graneros válidos, ¿no? Entonces, los silos los llenaron de la quinta parte que el pueblo daba, porque el Paró hizo ese decreto, ¿ya? Y un decreto es como que en este momento el gobierno, el presidente, haga un decreto, y aunque el pueblo no esté de acuerdo, una vez dado el decreto, una vez dado en que lo que se le llama vean que casi todas las milín en español llevan ídolo, así que con el Lijá, Yahweh Elohei, lo que le llaman el diario de Centroamérica, pues una vez que ya está subido ahí, quiere decir que ya está aprobado. Así fue allá, y aunque el pueblo no esté de acuerdo, aunque el pueblo no le guste, una vez ya estando firmado el decreto, quiere decir que está dado por hecho. En este caso el Paró decretó por el consejo de Joseph, pues que tenía que reunirse toda la quinta parte de lo que ha sido la cosecha. En este caso, ¿cuál es la quinta parte? Por ejemplo, que si un campesino cosechaba, llamémosle así como conocemos acá
como nosotros compramos y vendemos, pues. Hagan de caso que si alguien cosechaba 100 quintales de trigo o 100 quintales de cebada, tenía que dar 20 al parón y él se iba a quedar con 80, porque esa es la quinta. Esa es la quinta parte que Joseph aconsejó. ¿Para qué? Para que en un momento que se tenía que llegar, oigan, que tenía que llegarse, por eso es que nosotros debemos de ver mucho esta de Bre Hayamín, de lo que ha sido el Hayem de Joseph, los consejos, porque en esta de Bre Hayamín hay consejo de parte de Elohim, y que así como él aconseja que hay que guardar, igual nosotros tenemos que tomar ese consejo, porque como nosotros no guardamos, nosotros no ahorramos, pensamos que siempre cuando estamos en un momento de abundancia, porque vean que hay momentos de abundancia y llega, pero más no siempre va a ser así, sino que hay momentos de abundancia, lo que le llaman las vacas gordas, más va a llegar un momento de necesidad. Y por eso es que eso es lo que se logra ver, que cuando se llegue el momento de necesidad, si usted ha guardado, pues no se preocupa, porque a usted hablan, pues aquí tengo un guardado y de ahí voy a sacar mientras pasa eso. Porque así como los Sheba Chanin, que han sido de abundancia, no iban a ser para siempre, sino que iba a llegar un corte donde ya no iba a haber, puedo a mí decir que ya no iba a haber Gechen, y que aún el Najar iba a ir bajando su caudal, pues, para provocar aquella sequía. Porque cuando hay sequía, que le llaman, o sea, no llueve, pues, no hay cosecha. Incluso nosotros aquí lo hemos notado, pues. Los chanín que no ha llovido, no, pues nada más crece la milpa, más no llena la mazorca. Y cuando uno quiere ir a cortar, no tiene nada, porque no le cayó el Gechen, ¿no? Y como el Gechen está partida en dos partes, lo que se le llama el Gechen temprano, o sea, la lluvia temprana, y lo que se le llama el Gechen tarde, o sea, la que cae ya después, que la rechonada, o sea, la temprana sirve para que el producto nazca y crezca, más la tarda, la Gechen que es tarda, sirve para que sazone, para que llene. Más si no hay, entonces no iba a haber cosecha. Así que usted escuche y lo que cuesta, avisen que cuesta, porque para poder guardar usted tiene que apretarse el cincho, tiene que dejar de comprar tantas cosas, tiene que dejar de darle gusto al bazar, o sea, a la carne, tiene que dejar de darse su gusto usted como ich, y dejar de ver tantas cosas temporales para que eso usted lo guarde. Y cuando se lleguen los momentos complicados, como en este caso, que han guardado la quinta parte y que han entrado los chanín de la necesidad, o sea, de la hambruna, pues allá no se preocupaba Joseph. No sé si me comprenden, no se preocupaba. Así que miramos que llega un final de lo que ha sido los chanín de abundancia, llega un final y comienza lo que es la necesidad, de modo que aún los misrim, oigan, aún los misrim, por el alimento, o sea, por el trigo de Richón, han hecho venta todo su ganado. Todo el ganado pasó a ser del paró. Joseph lo compró por alimento, que si ellos no iban a vender su ganado, ellos iban a fallecer del hambre. Y como hay lugares, por ejemplo en Israel, el asesinar un o sea, el asesinar un corderito, para ellos es una falta, porque acuérdense ustedes que ellos tenían animalitos de ídolos, pues, ¿ya? Entonces ellos no, mejor fallecían de hambre a asesinar un hayato. Eso son creencias que tenía Israel.
Así que lo que quiero darles a entender es que qué importante, oigan, qué importante es tener la enseñanza de Yahweh. Es muy importante. Que si esos Mirrim hubiesen tenido la enseñanza que tenía Joseph, aún del 80 que ellos tenían, hubiesen guardado. Porque ya o sea, se había hablado que iban a ser 7 años de abundancia. Entonces ellos tenían, y que después de los 7 años iba a venir una hambruna. Entonces cualquier persona tenía que alistarse. Mas ellos no se han alistado, pues no tomaron el consejo de Joseph. Por lo tanto, de Richón han hecho venta sus ovejas, sus vacas y todo, y pasó a ser propiedad del parón. Al Esmán, que se les acabó otra vez el alimento, el trigo, como por ejemplo cuando los Bené y Jacob bajaron a Richón una vez, y que Joseph le habla: si no traen a su ben menor, no los voy a atender, no van a ver mi rostro. ¿Por qué han bajado otra vez? Jacob no anhelaba, no quería que bajaran con Benjamín, mas llegó un momento que Jacob tuvo que acceder, pues. O sea, de Richón, miren, es que esto así funciona. Oigan, pues, que mientras uno tiene, como que uno se pone duro. Oigan, uno se pone duro, y así se puso Jacob. Mientras todavía tenía el poco alimento del Richón viaje, mientras él todavía estaba comiendo de aquello, decía: no baje, o sea, no va, no, Benjamín no va, y no va, y no va, porque ya me han quitado uno, y Jayón va a quitar el otro, pues, que son de la única, o sea, de Rachel. O sea, no va y no va. El problema es cuando se les termina. O sea, cuando uno tiene, se pone a un duro, pues, y habla: no, porque hay. Pero el problema es cuando se les terminó, y comenzaron a ver, y ya, ¿y qué hacemos? No queda de otra, que vaya. ¿Me comprenden? O sea, Yahweh forza por la necesidad. Es lo que acaba de leer en la voz bíblica ahí en Kefale, que los que van a ser el Elim de Yahweh van a ser sometidos a pruebas. Y en este caso Jacob fue sometido, y al ver, pues quizá él hubiese hablado: ya estoy viejo, y ¿qué me queda? Nada más fallecer. Mas miraba la descendencia ahí en el campamento, pues miraba a Reubén, miraba a Judá, miraba a Leví, y miraba a los banín de ellos, y miraba a los Yeladín, y miraba a los Nachín, y habló: no, pues ni modo, por ellos hay que ver qué se hace. Y en ese momento, pues, que va Judá. Ya ven que Reubén fue el Richón que intercede, mas a Reubén no le quiso dar a Benjamín. Y después que llega Judá y le habla: a mí voy a ser fiador de Benjamín, y que si a mí no te lo traigo, entonces a mí voy a ser el culpable. O sea, él se puso como fiador. Tomas a mis banín, mas y en ese momento entonces accede. Jacob habla: vaya, que sea lo que Elohim, si me va a privar de otro ben, pues que así sea. ¿Qué puedo hacer? Y que ya lo deja ir, porque el hambre es, o sea, imaginemos ahí que, o sea, ¿cómo ha de haber sido ese momento para toda aquella descendencia de Jacob? Es que nosotros nada más lo miramos a la letra y no le ponemos importancia. Mas cómo ha de haber sido aquel momento cuando ellos miraban en Shushurhan, cuando ellos miraban: ¿y qué vamos a comer? Y los Yeladín preguntando: ¿y qué vamos a comer? Y no hay. No sé si me comprenden. No tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Y en el Jaim, créanme aquí,
Quizá no en todos, mas en los que le hemos servido a Elohim, hay momentos que se llega a esa etapa. Hay momentos que uno pasa esa etapa. Igual. Entonces no queda otra, nada más que se vaya. Ya hablamos del regreso, hablamos que el Rishon viaje representa la Yetziat Mizraim 1, o sea, lo que estaba en ese Rishon viaje en el que ellos han ido y han regresado de Mizraim, representa la Yetziat Mizraim, o sea, la ida 1 de Mizraim, que esa la iban a llevar a cabo la descendencia de Jacob biológica, y que el segundo viaje que ellos van, y ya ven que vuelven a regresar, esa iba a ser la segunda Yetziat Mizraim, donde ya aparece Benjamín, y que esa segunda Yetziat iba a ser de Rúa, ya no iba a ser física, ya no iba a ser de Abba, Abén o de Dan, pues de sangre, sino que iba a ser una Yetziat donde Mizraim ya no iba a ser el país Egipto, sino que Yahweh iba a calificar a todo el planeta como un Mizraim, como un Egipto, donde la semilla de Jacob iba a pasar un proceso. En aquel momento fue allá. Así que cuando llegamos a esta parachá Vayehi y nos comienza a hablar de el Esmán que estuvo Jacob en Mizraim, o sea, Vayehi, han sido Chebaes Rechanim. Oigan, fueron Chebaes Rechanim, o sea, lo que se le conoce como 17 años de la entrada. Y en esos Chebaes Rechanim acontecen muchas cosas. ¿De cuántos Chanim ha fallecido Jacob? 147. Quiere decir que si él fallece de 147 Chanim, él cuando llegó a Mizraim tenía 130 Chanim. Y de ahí para adelante, del Mamet de Jacob, faltaban, a ver, 13 Chanim de abundancia. Faltaban 13 Chanim de Barajá. Oigan, porque acordémonos que al lapso de 30 años de que ellos ingresasen a Mizraim, contando desde la llegada de Jacob, iban a ser 30 años de Barajá, iban a ser 30 años en que Joseph todavía los iba a proteger como Mishpajá. Más de los 30 años en adelante iba a comenzar lo que le llaman el sufrimiento para esa Mishpajá. Así que aquí vamos a ver en el 48, en el 47 y 48, más que todo vamos a ver el 48. Miren, lo voy a resumir porque ya leímos esta para allá. Y lo que encontramos es, en el pared 48 de Bereshit o Génesis, lo medular, lo importante de nuestra enseñanza, donde nosotros como casa de Efraín está la base de la enseñanza. Vean que en este momento del 48, cuando mandan a llamar a Joseph, o sea, Jacob manda a llamar a Joseph, y se da cuenta pues la gente, o sea, sus ajín se dan cuenta que lo manda a llamar. Cualquier persona hubiese pensado, lo ha mandado a llamar porque le va a dar la braja, o sea, lo va a reconocer como primogénito.
Todos han de haber pensado eso. No hacían esmalte lo que Yahweh tenía ya el plan. Vean que Jacob no mandó a llamar a Reuben en ese momento. No mandó a llamar a Shimón, no mandó a llamar a Leví, ni mandó a llamar a Judá. No. Llamen a José. Por eso les hablaba Balaila, o sea, en la noche, que muchos quieren hacer importante ayudar, pues, y que fue importante en su momento. No vamos a decir que no, porque acordémonos que de esa tribu de Judá proceden todos los melahim, o sea, todos los reyes de la tribu de Judá. Y que Yahweh le da ese encargo hasta, oiga, es que hay un hasta que se iba a confirmar quién en Emet se iba a sentar en ese quisé. Mientras tanto, iba a estar Judá representando, mas no es él el que Yahweh tenía en su momento para hacer un cumplimiento, porque Yahweh todo lo tiene así, vean, lo tiene en figura y lo tiene en cumplimiento, lo tiene en figura y lo tiene en cumplimiento, así lo tenemos que ver. Toda la libreja Yamín, Abraham, Isaac y Jacob, incluso desde Bereshit que estamos observando, desde Hadán, Jarichón hasta Mashiach, todo es una sombra, todo es una figura que Yahweh hizo. Y de Mashiach en adelante, hace 2000 años para acá, es un cumplimiento de todo eso, de los que tuvimos, o sea, de los escritos que Yahweh dejó. Usted ordena eso en su mente y no le va a costar entender las Kitbei Bekudesh, o sea, lo que le llaman Sagradas Escrituras, no le va a costar. Mas si usted no ordena eso en su mente, usted va a hacer un ¿cómo se le llama? Un mezcolado, o una mezcla, pues, de la Keuná de Leví y de la Keuná de Malquisedec. O sea, usted va a agarrar cosas de Malquisedec y los va a querer meter a Leví, y va a querer agarrar cosas de Leví y las va a querer meter a lo que es esta Keuná de Malquisedec. Y no es así. Por ejemplo, la Keuná de Malquisedec, o sea, de Leví, comencemos con esa Keuná. Acordémonos que aquí lo importante que tenemos que ver es que es el Emet que procede de Leví. Mas acuérdense que Leví tuvo 3 banim, que son Gershón, Kehat y Merari, 3 banim, fíjense. Y si hablamos únicamente de Leví, entonces no da ahí, no pega. Porque Leví no tuvo nada más un hijo, tuvo 3. De esos 3 tenemos que ver qué línea agarró Yahweh. Y si usted se fija, no agarró la línea del mejor, del primogénito, que en este caso es Gershón, sino que agarró la línea del segundo, que es Kehat. ¿Sí se fijan? Y de Kehat le nacen 4 banim. Entre esos 4 banim se encuentra Amram y se encuentra ¿cómo se llamaba Yisehar, Ishar, vaya. Vamos a ver nada más esos 2 banim que son de Kehat. Vean, porque en esa línea nace Amram, Ishar, y de Amram nace un primogénito, que es Aarón, y de Ishar nace otro primogénito, que es si se recuerda, aquel que como peleaba con él, aquel que como reclamaba, es Cora. Sí, Coré le llama mucho, ¿no? Mas su 100 es Cora. Y que él en su mente decía, Cora, por eso es que esos ruabot están aquí. Todo aquel que en una que la pelea, que quiere ser importante, que quiere que le aplaudan, que quiere que lo miren, ese tiene un rúa de Cora. Y Cora decía, vaya,
Aarón es primogénito. Y se fijan, Aní, o sea, en este caso Cora, soy primogénito. Así que él, al ver que Yahweh ya había escogido a Aarón, él hubiese tenido que ser humilde y decir: vaya, Aarón lo ha escogido Yahweh para que él sea el Cohen Hagadol, lo que se le conoce idolátricamente como sumo sacerdote. Qué brajá, Aarón, que nuestro Elohim te ha escogido. Así hubiese tenido que actuar Cora, mas él habló: no, si a mí tengo derecho, él es mejor, a mí soy mejor, pues tengo derecho. Y de plano este Moshe lo ha puesto de Cohen Hagadol porque son ají, pues, o sea, como dando a entender por cuello lo tiene ahí, ¿no? Mas acordémonos que en lo que son las cosas de nuestro Elohim Yahweh, aquí no hay nada por cuello. Aquí las cosas Yahweh se las da a quien él quiere, y a quien él quiere lo escoge y lo capacita, ¿sí? Así que vean, miramos esa línea. Entonces, lo importante es ver que de Aarón en adelante, de Aarón comienza la Keuná de Leví, que se conoce como la Keuná de Leví. Más el importante es Aarón, porque Aarón es el Cohen 1, y de ahí para adelante hasta Mashiach, la Keuná estuvo trabajando, laborando. Mas cuando Mashiach llega, nace, crece, y a los 30 años comienza su abodá, entonces en ese momento él comienza a hablar. Siempre comienza a hablar dentro de la Keuná de Leví. Oigan, dentro de esa Keuná. Lo que se hacía entonces es el Corbán de Mashiach, lo que se llama como el sacrificio que iba a hacer Mashiach y Yahushua, al ser él colgado en el Etz, y al ser él sepultado, que es lo que estamos Hayón mirando, que Hayón ha sido sepultado Jacob y Joseph, ¿sí? En la fiesta para allá. Y al ser Mashiach sepultado y a levantarse él al tercer yom de los fallecidos, en ese momento, al fallecer Mashiach, con él fallece la Keuná de Leví. Hasta ahí llegó la Keuná de Leví. Y se levanta en ese momento la Keuná de Melquisedec, cuyo Cohen Hagadol es Mashiach Yahushua. Miren qué braja. Va. Así que regreso nuevamente. No fue ninguno de los otros banín a quien Jacob manda a llamar, sino que mandó a llamar a Joseph, porque en aquel momento el importante fue Joseph, porque en aquel momento el Melech fue Joseph, y porque en aquel momento el que se iba a quedar como Abba, oigan, el que iba a hacer el papel del Abba, iba a ser Joseph. Es como en una familia, pues, en una familia cuando fallece el Abba, tiene que haber uno que se haga cargo de la mishpajá. Mas si no hay ninguno, entonces es donde la mishpajá se destruye. Porque si no hay uno que hable, vaya, ya no está el Abba, yo me voy a hacer responsable de ustedes, y comienza a poner orden en la casa. Usted va a hacer esto, usted va a hacer eso, y usted va a hacer esto, usted va a hacer el otro, y pone el orden para mantener a la familia unida. ¿Me comprenden? Mas si entre los ajín no hay uno que tome esa responsabilidad, pues cada quien comienza a irse para un lado, otros para otro lado, otros para otro lado, de modo que la mishpajá se destruye. ¿Me comprenden? O sea, nada más hablamos de familia, pero porque decir que somos familia, más que la familia esté unida, no está unida. Vale.
Así que en este caso Joseph, en la figura, pasa a ser el aba de ellos, porque se pone él, se echa él la responsabilidad de la descendencia para darles cuidado en Misraim, para darles la mejor tierra, la mejor Jalamá, que fue Goshen, para que no les faltase el alimento a ellos. Y vean ustedes que siendo ellos, a mí, oigan, siendo ellos familia de Joseph, pues todos lo respetaban en Israel. No, ahí viene el ángel del gobernador, no, ahí viene el ángel de Joseph, no, ahí viene, no, con cuidado. O sea, ellos, en eso que Joseph ha sido importante, los hacía importantes a ellos igual. Así que en el 48 estamos, manda a llamar a Joseph, y en el, me voy a adelantar al 8, 48:8, y habla así: y ha mirado a Israel los banim de Joseph, y habló. ¿Quiénes son estos? ¿Y por qué pregunta quiénes son estos? Porque acabamos de leer que ya Jacob está muy anciano y que ya no miraba. Pues él pregunta quiénes son estos, porque de repente le iban a llevar a otros banim. Pues él estaba asegurándose de lo que iba a acontecer. Así que 9, y contestó Joseph a su aba: son mis banim, o sea, son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Y él habló acerca de los Hayón a mí, y les he de dar braja a ellos. Miren la línea, pues. Aquí está la base de la enseñanza de la casa de Efraín. Esta es la base. Una línea que viene desde Abraham. ¿Cuántos chamín desde que Yahweh habló con Abraham que se fuese del Ur de los Caldí y que él iba a darle a Abraham, y que en él, o sea en Abraham, iban a hacer Baruch, lo que se conoce como benditas, pues todas las familias, todas las mispas de la área? ¿Cuánto esmán había pasado para este momento? Es que como la letra resume mucho, no sé si han fijado, o sea, que había pasado el que el Hayel de Abraham, había fallecido Abraham, había nacido Isaac, ya fallecido Isaac. Por ejemplo, ¿cuántos chanim tuvo Isaac ahí? Lo que les quiero, o sea, anhelo dar a entender es que para llegar a esta parte que estamos leyendo, ya ha pasado mucho el mal de que Yahweh había hablado. ¿Qué es lo que él iba a hacer? Fíjense. Aquí ya miramos la descendencia de que se están llegando a él los nietos, si se fijan. Los nietos que son Benei Joseph. Porque Judá tenía hijos, Reubén tenía hijos, todos tenían hijos, mas aquí se están llegando donde en la línea que Yahweh iba a agarrar para dejar la profecía, para dejar la nebuá de cómo en un cumplimiento Yahweh iba a hacer todas estas cosas. Así que los manda a llamar. En el Eser nos habla que los Einayim de Israel, o sea de Jacob, estaban agravados por la vejez, que no lograba ver, y les hizo pues acercarse a él, y él les ha besado y les ha abrazado. Y le hablaron, y habló Jacob Israel a Joseph: no pensaba a ni ver tu rostro, y he aquí que Elohim me ha hecho ver Gam tu descendencia.
¿Se fija? Y pasa en el 13. Entonces Joseph lo sacó de entre sus piernas y se inclinó a la Ares. Y los tomó Joseph a ambos. ¿A quiénes? A sus banín. A Efraín a su derecha de Joseph y a la izquierda de Jacob. Y Manashe a su izquierda y a la derecha de Jacob. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes aquí, y los acercó a él, vaya, porque acuérdense que la mano, oigan, la ya derecha es la que da la braja, la mano derecha. Vean ustedes que para este entonces Joseph conocía entonces la enseñanza. Él sabía que el que tenía que estar a la derecha de Jacob es Manashe, o sea, lo hizo correcto. Y que Jacob nada más tenía que alargar la mano a la cabeza de Manashe, por eso lo puso a la mano derecha. Y que Efraín, como por ser el segundo, iba a tener la mano izquierda más la que da la braja y se reconoce como que reconoce la Bejorá, o sea, lo que se le conoce como la doble porción, pues, o la doble parte, es la mano derecha. Todavía me recuerdo a mí hace quizá unos 40 años, quizá, me recuerdo, que nosotros cuando nos llevaban a visitar a los abuelitos, los papás nos enseñaban a que cuando llegábamos con el abuelito, nosotros íbamos y bajábamos la cabeza delante de ellos, y ellos con la mano derecha nos ponían la mano, nada más que como no conocían a Yahweh, no iban a decir Yesi Elohim que Efraín y Beje Manashe, sino que pues, ellos en el Z le dan la baraja a uno, pues. Más se tenía esa costumbre, no sé si me comprenden. Jayón, todas esas costumbres ya no están. Sí, a Jayón el nieto ya no le dice mi abuelo, al ruco le dice, fíjese, así le habla, hombre, entonces ya no hay un respeto. Me recuerdo, si hace 40 años a nosotros nos han enseñado todo eso, y así lo hacían. Así que él los alista, porque Jacob les... Miren que algo importante que debemos de ver, que esto que está haciendo Jacob no lo hizo ni con Joseph. Y la familia, o sea, los ajín de él, pensaban que para eso había mandado a llamar a Joseph, para darle la continuidad de aquella promesa que Yahweh hizo a Abraham. Mas vea que no le pone la mano derecha a Joseph, porque Joseph en ese momento estaba llevando a cabo la Divrei Hayamim. Así que se hacía esman de un cumplimiento de esa Divrei Hayamim de Joseph. Y si ustedes lo miran aquí, si ustedes lo ven, desde un Bereshit, o sea, desde un comienzo, desde Hadán Harichón, el que es escogido por Yahweh es el segundo. Desde un Bereshit. Porque ¿quién fue el primogénito de Hadán y de Jabá? Caín. ¿Y cuál fue la terumá? O sea, el ofrecer que aceptó Yahweh, el de Gebel, o sea, el segundo. ¿Sí? O sea que Yahweh siempre, el de la Abraham, el primogénito, oigan, no del Abazar, sino el primogénito que va a representar a Yahweh, es el segundo. No vayamos tan lejos, regresemos otra vez a Jacob. Allá nada más para darles el ejemplo que desde un Bereshit está plasmado es la enseñanza de Yahweh. Desde un comienzo ha dejado
la línea de los Benei Elohim y la línea de los no Benei Elohim, desde un comienzo. Desde allá hasta Hayom, o sea, como en este momento. En este momento hay una línea de los Benei Elohim Yahweh que exaltan a Yahweh, que se preocupan por guardar los misbot, los estatutos, las enseñanzas de nuestro Elohim Yahweh, y que esa se reconoce como la línea de los Benei Elohim, y que hay muchas personas que no les interesa, guardar el Shabbat, que no les interesa conocer a Yud Hei Vav Hei, o sea, a Yahweh, que no les interesa conocer a Yud Hei Vav Shin Ayin, a Yahushua. No es nuevo, pues, es lo que les quiero dar a entender, no es nuevo. O sea, eso desde un Bereshit, así Yahweh lo ha dejado. Entonces nosotros nos tenemos que preocupar para que nosotros estemos ubicados en la línea de la promesa de los Benei Elohim. De los Benei Isaac, para no ir tan lejos, pues, de los Benei Isaac, ¿quién fue el primogénito? No fue Esaú, pues. ¿Y a quién escoge Yahweh? Escoge a Jacob. Vean cómo lo ha traído. Y luego llegamos en este momento aquí con Jacob, donde, pues, ¿ya quién? Porque no cabe duda que, miren, aquí hay muchas cosas que no aparecen en Ketum, o sea, que no están escritas. Más, no cabe duda que cuando Yahweh habla con Jacob y Yahweh le habla, mira, no tengas temor de bajar a Misraim a encontrarte con Joseph, porque allá voy a hacer en Brajá a la Mishpahá, como dándole a entender, allá voy a cumplir la promesa que le hablé a tu abuelo, en este caso Abraham. Y Joseph va a cerrar tu Seinajim, o sea, como dándole a entender, y tú vas a fallecer en Israel, no aquí en la Eres Kenán. Más, en esa plática que no aparece acá, oigan, no aparece acá, más no cabe la menor duda que incluso Yahweh le ha hablado a Jacob, y la línea de Abraham, la línea Abraham, Isaac, Jacob, no va a pasar a ninguno de tus banim, sino que allá en Misraim va a haber uno el cual va a continuar con esa línea de Abraham, y no va a ser, oigan, y se va a llevar una cosa parecida a la tuya. ¿Qué cosa parecida? Que no va a ser el primogénito en la carne al que le vas a transmitir la Abraham, sino que va a ser al segundo. Por eso es que en este momento que estamos leyendo, en el 14 y 15, Jacob hace esto, y la mano derecha la pone en el Rosh de Efraín, que está a su izquierda, y logramos leer que se enoja Joseph, pues, se molestó Joseph con su Abba, y por eso le habló no así a Bachelí, o sea, idolátricamente, no así padre mío, pues, no así a Bachelí, no así, porque Joseph sabía cómo debía de ser la Abraham. Mas Jacob, ¿por qué creen ustedes que Jacob le habló? Lo sé, Bachelí, o sea, lo sé, hijo mío, o sea, lo sé, más sé lo que estoy haciendo, ¿ya? O sea, esto no lo estoy haciendo por razón mía, no lo estoy haciendo porque si hubiese sido voluntad de Jacob, Yahweh no lo hubiese aprobado. Mas todo lo que Yahweh hace, lo hace mushlam, o sea, lo hace perfecto. Así que en ese momento, aunque Joseph no lo logra entender, ¿qué pasa? Pues no logra entender lo que en ese momento, en la figura, Yahweh está mostrando, es lo que nosotros, en un cumplimiento, toda Rabá a nuestro Elohim Yahweh, por conducto de su Ben, Mashiach Yahushua, y con la ayuda de su Ruach Kodesh, se nos hace fácil ver lo que Jacob hizo en aquel momento. Al
transmitir esa línea de promesa en lo que ha sido el segundo. Así que vean ustedes, pues, quiere decir que el uno, o sea, el primogénito en la carne, representa a las 12 tribus Bene Jacob, el primogénito en la carne, el nacido de carne, ¿sí? Representa a los Bene Jacob. Y el que no es nacido de la Basar, representan a los Bnei Mashiach Yahushua, o sea, el segundo. Ustedes lo pueden corroborar en Yahanán 1:12, búsquenlo, y ahí lo van a ustedes a comprobar en Juan, que le llaman 1:12. Cuando habla ahí, estos son los que no son nacidos de Basar, se refiere se refiere a los hijos de Jacob. Ellos son hijos de Basar, ellos son hijos biológicos. No se refiere a todo el planeta, no, en ninguna forma, sino que en ese momento está hablando exclusivo para la descendencia de Jacob, porque Mashiach ahí estaba en Yahuchalayim, pues. O sea, no está hablando porque todo el planeta no conocía, no había sido dada la orden que Mashiach le ha entregado a su Sheliahim cuando él ha hecho su corbán y ha hecho Teguiyá y les ha hablado: vayan y den la Besorá, vayan comenzando en Israel, pasando por Yaruchalayim y pasando por Chomrón y después a todo el planeta. Pero eso fue cuando él hizo su Teguiyá. Más antes de eso le estaba hablando a esa descendencia de Basar, a esa descendencia de carne que estaba ahí todavía, pues. Por eso es que él está hablando del 1:12. ¿Cómo habla el 1:12? A ver quién lo tiene. Mas a todos los que le han recibido, a los que creen en su Shem, les ha dado potestad de ser hechos Benei Yahweh. A los que creen en su Shem. ¿Qué Shem? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Es que eso es importante, pues. ¿Por qué se identifica una persona? No es por el nombre. ¿Cómo se da a conocer una persona? Por el nombre. ¿O no se identifica así? ¿Sí? Lo richón que uno hace cuando se presenta con alguien que no conoce, lo richón que hablan es el checo, ¿no? Me llamo fulano de tal, y el otro a mí me llamo, y ya se conocen. Entonces aquí lo importante que es conocer el Shem, el nombre. Y aquí no aparece, oigan, es que en lo que son las Kitbei, o sea, Mekudesh, lo que son en las escrituras hebraicas, no aparece que se llame el JC. Cuando les hablo JC, les estoy hablando de que el que se conoce como el Jesucristo romano no aparece, no existe. Mucho menos en las Kitbei Mekudesh no aparece el Shem Z, pues. Cuando les hablo del Z no aparece el Zeus, o sea, el Dios no aparece ahí. Aparece Yud Hei Vav Hei, o sea, el tetragramatón que se le conoce, que significa Yahweh. Esos son los Shemot que aparecen. No aparece, ya lo que de ahí en adelante aparece como el Z griego, o sea, el Zeus griego, y como el Jesucristo romano, eso ya son inventos de ellos, pues. Mas no tiene nada que ver con la enseñanza de nuestro Elohim Yahweh. Por eso es que está hablando ahí. Los que creen en su Shem, o sea, en el nombre. Y ese nombre se lo puso Yahweh, pues, a él. Así como a Jacob se le puso Israel del Chamayim, o sea, que fue el malach de Yahweh que le puso el nombre Israel. Así igual Mashiach Yahushua, o sea, Yahushua es un nombre del Chamayim, no lo puso ningún hombre. Entonces ¿qué más habla ahí? Los cuales no son engendrados de Dan,
ni de voluntad de Basar, ni de razón de Ish, sino de Elohim. Sino de Elohim. Entonces, esos que no son engendrados quiere decir que hubo un engendro de Dan, o sea, dame sangre. Hubo un engendro de Basar, o sea, de carne. Hubo un engendro de voluntad de hombre. ¿Sí se fijan? Esa, cuando está hablando así, no se refiere a todo el planeta, no, sino que se refiere a la descendencia que en ese momento está ahí. ¿Quiénes están ahí? La tribu de Leví, la tribu de Judá y la mitad de la tribu de Benjamín. A ellos les está hablando que ellos son hijos de la carne. Mas esta nueva Keuna o esta Besorá, esta nueva enseñanza no es para la carne, o sea, no es, dándole a entender, no es para ustedes, sino esta nueva enseñanza es para los que sin ver, cuando se presenta ya con Tomás, pues, el que le llaman Tomás, que decía, no, hasta que no mire los hoyos en sus manos y en sus pies y no mire en la herida que el romano le hizo en su cuerpo, no voy a creer, decía. Y así que ahí donde están ellos encerrados y que Mashiach pasa la pared y qué fue lo que les habló. Shalom. ¿Shalom qué? ¿Ah? Vaya, Shalom Alejem. Sí, Shalom Alejem quiere decir Shalom a vosotros o a ustedes. Eso quiere decir Shalom Alejem. Y ahí estaba. Y que cuando lo mira este Sheliach, que llaman Tomás, ya no hay necesidad de que él vaya y le enseñe la Yadayim, los pies y la herida. En ese momento ahí cae y le habla a Slijá. Mas Mashiach lo regaña y le habló: Tomás, porque me has visto, has creído. Mas con Brajá, habló Mashiach y Yahushua, van a ser aquellos que sin ver van a creer. Entonces eso es lo que está hablando Mashiach en el 1:12-13 de Yahanán. Estos que no son nacidos de Basar, sino que son nacidos, entonces nosotros ¿de qué somos renacidos? Somos renacidos porque en la carne ya nacimos, y nacimos perversos, y nacimos mitológicos, y nacimos idolátricos, y por eso nacimos lejos, lo que habla Shaul en Efesios 2, lejos de la ciudadanía de Israel. Así que nacimos mal, y que toda Rabá, por conducto de Mashiach y Yahushua, hemos tenido un renacimiento, oiga, ya no en el Basar, sino en la Besorá, en las noticias de Mashiach, y que eso hemos creído. Así que aquí esta es la parte medular que hay mucho más que ver, faltan las barajot y falta mucho que hablar de esta parachá, mas la parte medular es esta, donde Yahweh está autorizando por conducto, en este caso de Jacob, está autorizando a Efraín, oigan, a Efraín, como el que iba a quedar de representante de las 12 tribus, oigan, como el que iba a quedar encargado de las 12 tribus, de ahí para adelante. Nada más que Efraín, en la Keuna de Leví, no iba a tener labor. Oigan, no iba a tener labor. Y como Efraín Yahweh lo guarda, o sea, lo aparta, para que se lleve a cabo una divrei hayamim, o sea, una historia de la descendencia de Jacob, porque ya vamos a entrar al Sefer de Shemot, donde ya comenzamos a ver la divrei hayamim de esa familia. Como no había sido llevado a cabo, entonces Yahweh aparta a Efraín para que se lleve a cabo esa divrei hayamim. Y esa mejora, oigan, esa primogenitura que porta Efraín por la mano de Jacob, entonces Yahweh hace un arreglo y toma un mejor provisional, que se le llama un primogénito provisional. Me adelanto a Shemot para que logremos entender de qué le estoy hablando.
cuando los Bené Israel se van de Misraim, Yahweh habla, Israel es mi primogénito. O sea, ¿quién? Todos. Las 12 tribus que iban, las reconocen como el primogénito de Yahweh. Mas ya estando ellos en el monte Sinaí, cuando pone a laborar la Keuná, ya no son todos los israelitas, sino que habla Yahweh que la Keuná, o sea, Aarón, pasa a ser el primogénito de él, provisional. Provisional quiere decir hasta que Mashiach aparezca. Todo lo hizo provisional. Es como el caso de Judá. Si gustan, miremos la barajá de Judá. Vamos a ver, en el 49 hay de Reshit. Vamos a ver. Y tenemos el 49. 8. Y habla, Judá, te exaltarán tus ajín, tu yad en la cerviz de tus enemigos, los banín de tu aba se han de inclinar a ti, cachorro de león de Judá, de la presa subiste Bechelí, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo ha de despertar? En el Eser, no ha de ser quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, ¿hasta qué? Ahí hay un hasta que venga Shiloh. ¿Y quién es Shiloh? Mashiach. Mashiach Yahushua. ¿Qué quiere decir? Que iba a poner un melech, un rey provisional. Mientras Mashiach llegaba, y tenía que haber alguien que hiciese esa labor, y que en esa labor quedasen los que tuvimos, o sea, los escritos, para que Efraín tenga de qué hablar, para que Efraín no invente y no le sume, pero que igual que tampoco le quite a lo que Yahweh ha dejado Catú. Así que Judá iba a tener Malhut hasta Mashiach. Así que Mashiach llega y le quita el cetro. Así como cuando hay cambiar de presidentes en algún país, si se han dado cuenta que le entregan algunos le llaman vara, pues, ¿va? Y le entrega la vara y él está entregando la autoridad. Hasta los alcaldes se ven a veces cuando hay que se eligen los alcaldes, y cuando deja uno de su labor de alcalde, entonces lo que hace es entregarle la vara al otro. Esto es lo que pasa acá, que Judá le está entregando toda la autoridad cuando Mashiach aparece en ese cumplimiento. Vale, regresemos aquí con Efraín, porque me interesa mucho que ustedes como que Hilá, como casa de Efraín, tengan una base, como si alguien tiene dudas, cómo darles a comprender y dónde están las escrituras, igual, porque no podemos inventarlos, sino dónde aparece esa línea que quedó en un corte, por decir así, y que Yahweh quiso esconder a Efraín, o sea, que no se mirase, pues, como Joseph allá en el campamento no se miraba, mas porque Joseph no se miraba, no quiere decir que está fallecido. Joseph tenía Jair allá en Israel, pues, mas no lo lograban ver. Así, en esa sombra de Joseph está Efraín. No porque Efraín no se mire, quiere decir que Efraín está fallecido. No, Efraín tiene Jair, y muestra de ellos que aquí estamos nosotros, pues. Aunque muchos no miran, no logran ver lo que Yahweh hace, mas muestra de ellos que aquí estamos, y que nuestro Elohim Yahweh nos regala
eso lleva a cabo lo que habla en la barajá de Yosef, rama que lleva mucho fruto, es Yosef. Por lo tanto, ustedes se fijan que en la casa de Efraín lo que sobra es el alimento. Hay de dónde hablar, hay de dónde, aunque las parashot sean pequeñas, Yahweh no siempre nos da abundancia. Y de ahí nos basamos precisamente para que la emuná, o sea, la fe de cada uno, sea cada vez más fuerte. Así que llegamos al final de la parashá. Anhelo que nuestro Elohim Yahweh les dé barajá a todos mis ajín de la casa de Efraín en otros lugares, que dé mucha barajá al Rabí, a José Franco, a los Morín, al More Noah, al More Villajo, al More Joshua, que siempre les cuide y les guarde, y así igual a todos mis ajín de la casa de Efraín. Deseo pues que reciban la barajá de parte de nuestro Elohim Yahweh. Shabbat Shalom. No es Efraín hijo